Buenos días, estimados participantes. Es grato tenerlos con nosotros en nuestro quinto webinar de este año, organizado por la Oficina de Bioseguridad de la Dirección Universitaria de Asuntos Regulatorios de la Investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Para asegurar la obtención de la constancia de participación de nuestro webinar, es imprescindible cumplir con lo siguiente. Deberán haber ingresado al webinar utilizando el enlace personalizado que se les envió para asegurar su registro adecuado durante la sesión del Zoom. Además, deberán permanecer al menos el 70% de la duración total del webinar. En un momento se les estará proporcionando un formulario para registrar sus datos, principalmente nombres y apellidos, que al final figurarán en su constancia en caso cumplan con los requisitos mencionados. Al finalizar la ponencia, podrán realizar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de la sala del Zoom. Las preguntas serán contestadas por la ponente, la doctora María Guadalupe Moreno. Para continuar con el inicio del webinar, tengo el placer de presentar a la doctora Cintia Hurtado Esquén, directora de la Dirección Universitaria de Asuntos Regulatorios de la Investigación del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Nos dirigirá unas palabras de bienvenida y hará la presentación del ponente del día de hoy. Adelante, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Es un honor y un privilegio para mí darles hoy la más cordial bienvenida. Este es nuestro quinto webinar en el año y en esta oportunidad el tema que se desarrollará es comisionamiento de BCL3, caso de éxito en México. Este evento ha sido organizado por la Oficina de Bioseguridad de nuestra universidad con el objetivo, pues, de proporcionarles información sobre un paso fundamental que garantiza la seguridad, la calidad y la eficacia en el trabajo de un laboratorio BCL3. El comisionamiento de laboratorios es un proceso sistemático que asegura que un laboratorio, en este caso uno de nivel BCL3, esté diseñado, construido y operado de acuerdo con estándares específicos y requisitos de seguridad. Agradecemos muchísimo su tiempo e interés en este tema tan importante y al final de la ponencia vamos a tener un espacio para poder compartir las respectivas preguntas. Hoy vamos a tener el honor de escuchar a una especialista en bioseguridad y biocustodia, quien ha dedicado su carrera a mejorar los estándares en estos campos. Compartirá su conocimiento y experiencia sobre la importancia de implementar la biocustodia en nuestras instituciones para una gestión efectiva. Es, Ella es médico cirujano partero de la Universidad Autónoma de Nueva León, maestra y doctora en ciencias con especialidad en morfología en la misma universidad. Tiene una especialización en bioseguridad en la Universidad Autónoma de Barcelona, en España. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, con más de 100 artículos, presentaciones y ponencias nacionales e internacionales. Es generadora también de 5 patentes ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual de México. Actualmente es vocal del Grupo Iberoamericano de Bioseguridad, BioGIP. A continuación, dicho esto, es un placer presentar a la doctora María Guadalupe Moreno Treviño, quien nos impartirá su experiencia en el proceso de comisionamiento de su laboratorio. Estamos honrados, María, de contar con su aceptación y participación en este webinar, donde vas a poder compartir tu vasto conocimiento y experiencia con nosotros. Sin más preámbulos, continuamos la exposición. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros y esperamos que la información brindada sea enriquecedora para todos los presentes. Bienvenido. Ok. Muchas gracias. De nuevo, pues reitero mi agradecimiento. Me siento muy honrada de participar en esta serie de webinars que tienen la finalidad de aumentar los conocimientos en relación a bioseguridad. Y bueno, como ya me presentaron, mi nombre es María Guadalupe Moreno, la doctora Moreno. Empiezo mi ponencia y si tienen alguna duda, pues al término de la ponencia lo podemos revisar. Voy a hablarles desde mi experiencia en esta parte del comisionamiento, ¿verdad? Todo lo que tuvimos que pasar como universidad para poder lograrlo y espero que les sea de gran utilidad, ¿verdad?
Bueno, empezaré platicándoles un poco acerca de la Universidad de Monterrey. Esta es una universidad privada, localizada en el estado de Nuevo León, que se encuentra al norte de México, al noreste de México. Es de las tres universidades que se encuentran en el estado, una de las más importantes, ¿verdad? Es una universidad relativamente nueva, acabamos de cumplir 51 años de su fundación. En esa primera imagen tenemos un edificio que para nosotros en la universidad es icónica, ya que es el edificio de arte y cultura, de arquitectura y diseño, y fue diseñado y construido por el arquitecto Tadao Ando. En el mundo de la arquitectura, el arquitecto Tadao Ando tiene varios premios o denominaciones, lo que sería la contraparte en la ciencia de un premio Nobel. Entonces, la universidad pues sumó esfuerzos, no solamente para construir este edificio, sino que para darle un sello también en relación a la relevancia y la cultura. ¿Y por qué quiero empezar con esto? Porque es muy importante que nuestras instituciones estén comprometidas con los estándares de calidad, ¿sí? Y a veces esa es la parte que tiene uno que empezar a trabajar, ¿verdad? Con sus diferentes instancias, porque podemos tener toda la capacitación y la expertise. Pero si la parte de la infraestructura no se mueve a nuestro nivel, pues vamos a estar limitados, ¿verdad? Y dicen que la mejor manera de lograr algo es pues tener el conocimiento, tener las bases y en este caso convencer a nuestras autoridades con estas bases. Y un poquito de eso se trata mi plática en este momento. Este es otro edificio de la universidad en donde está albergado la División de Ciencias de la Salud, que es a la que pertenezco. Este es otro de los Doctora, edificios. eh, ¿Mande? no está compartiendo la pantalla de Ah, ese. perdón, perdón. A ver, creí que sí estaba. Entonces, nada, a ver, déjeme ver. Es que como lo hice grande, a ver, aquí está. Mm, ahí está. Permítanme tantito. Ahí está. Ok. Ya, ahí ya se ve. Sí, recuerde que para poner en Le modo voy a poner presentación. pantalla, así, en pantalla grande, ¿verdad? Acá abajo. Aquí, en Sí, modo completo. Ahí está. Ahora sí. perfecto. Perfecto. Este es el edificio que les decía que construyó el arquitecto Tadao Ando. Este es el de Ciencias de la Salud, ¿verdad? Tenemos un marco esplendoroso que son las montañas. De hecho, Monterrey, que es la ciudad en donde está la universidad, se le dice la ciudad de las montañas. Estamos rodeadas de preciosas montañas, igual que ustedes. Bueno, la Escuela de Medicina. Y bueno, vamos a hablar un poquito de los laboratorios. Los laboratorios en el área de medicina, tienen, me tocó el gran honor en este tiempo que fui directora por más de 18 años, trabajar en ellos, ¿verdad? Y entonces gestionamos la generación de laboratorios de pregrado y de posgrado. En la parte de los laboratorios de pregrado, ¿verdad? Pues tenemos los laboratorios que se requieren en todas las áreas de medicina, ¿verdad? Como el de anatomía, con las mesas especiales para el manejo de los cuerpos, los modelos, el laboratorio, un área para manejo de huesos y de modelos anatómicos que llamamos osteoteca y isoteca, la parte del laboratorio de histología e histopatología, la parte del laboratorio de microbiología, ¿verdad? Que también son de las asignaturas que llevan los chicos en su formación como médicos y también los odontólogos, porque también cursan estas materias en nuestros laboratorios. La parte de fisiología uno y 2 para hacer registros en diferentes especies de las condiciones fisiológicas que se les pretende enseñar a los chicos, se les enseña a los chicos con modelos animales, ¿verdad? Y luego pasamos a la parte de los laboratorios especializados, en donde está incluido el laboratorio de bioseguridad nivel 3. Este centro de diagnóstico de medicina, centro de diagnóstico molecular y medicina personalizada se generó en el año 2000.
2008 por ahí, y de ahí se diseñó la am, generación de varios laboratorios más. Les comentaba que, bueno, pues tenemos aquí el Banco de Células y Tejidos Cardiovasculares. Este es uno de los laboratorios especializados de este centro de diagnóstico molecular. Es también, inició primero como un cuarto de cultivo, un clean room, un cuarto con clases 10.000, que les decía yo, de ahí es donde podemos respirar el aire más puro que existe en el área, ¿verdad? Porque tiene filtración de entrada EPA y también filtración de salida. Entonces, el aire más puro que está ahí es en el laboratorio. En este laboratorio trabajamos con implantes y la generación de tejido a base de células madre em, adultas y también de tejido cardiovascular. Esto nos llevó a hacer una colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la instancia de seguridad social más grande en el país, específicamente con el área de cardiología, y pudimos solicitar, ¿verdad?, a la serie de proyectos que se presentaron y a las instalaciones con las que contábamos, la solicitud de una licencia como banco de tejido cardiovascular. Y bueno, fue un proceso arduo y tardado, pero finalmente logramos la licencia de tejidos cardiovasculares. Orgullosamente les puedo decir que es el único banco de tejidos cardiovasculares que está fuera de una unidad hospitalaria. Generalmente estos bancos están anexados a una unidad hospitalaria. Nosotros pudimos lograrlo por la asociación que tenemos con la clínica del IMSS 34 y pues tenemos una colaboración ahí importante. Atendemos proyectos de investigación de los residentes y bueno, lo más importante es que aquí obtenemos tejido humano, se procesa en el laboratorio y vuelve al paciente, que esto requiere pues precisamente esta licencia para poder trabajar. ¿Sí? El otro laboratorio es la microscopía de alta resolución. En esta tenemos varios microscopios con la calidad de poder, como ustedes lo ven en esta imagen, generar reconstrucciones en tercera dimensión de diferentes estructuras, ¿verdad? Particularmente aquí trabajamos con marcadores tumorales y también para hacer la visualización en 3D de las estructuras que nos interesan investigar. Cada una de las áreas tiene un investigador responsable. En el caso del laboratorio anterior que mencionábamos, el doctor Gerardo Rivera. En el caso de este laboratorio de microscopía de alta resolución, este microscopio tiene todas las ópticas y tiene em, luz polarizada, contraste de fase, de fluorescencia y además de proceso de reconstrucción. Esta imagen que vemos acá abajo son dos fluorocromos que se llaman dos sustancias que nos permiten identificar el núcleo de la célula y algunas otras estructuras en el citoplasma de las mismas, ¿verdad? Y con eso pues podemos desarrollar la localización de algunos marcadores tumorales que nos estuvieran interesando o la identificación de algunos mediadores químicos que también fueran de nuestro interés. El responsable de esta área es el doctor Román Vidal Tamayo. Tenemos otra área de genética molecular. En esta área trabajamos para determinar las mutaciones de ADN, ¿verdad? La carrera cuenta con una clase, una asignatura que se llama genética, genómica y proteómica. Y parte de la práctica que realizan los alumnos está ligada a este laboratorio. Contamos con equipo para poder hacer PCRs en tiempo real, en punto final, y también equipos para hacer secuenciaciones de genoma completa en el caso particular de las bacterias. Tenemos otra área que es el área del diagnóstico molecular y aquí se ha pues puntualizado, o vamos a decir enfocado, el trabajo de laboratorio en atender a el buscar hacer pruebas diagnósticas para poder detectar los patógenos que están siendo
emergentes, ¿sí? Y entonces, bueno, este laboratorio nació inicialmente para atender el problema de tuberculosis, para hacer el diagnóstico molecular de tuberculosis, y luego, pues, conforme se siguieron presentando las situaciones, el laboratorio se fue adecuando para estos procesos, para montar las pruebas moleculares y hacer el diagnóstico. Y recordaremos en el 2009 tuvimos por ahí la influenza, la epidemia de influenza, ¿verdad? Que bueno, afectó de manera importante a nuestros países. Y bueno, ese laboratorio lo pudimos adecuar de tal forma que nos sirvió para dar respuesta a la enfermedad, al diagnóstico rápido de la enfermedad. En ese momento, en México, la Secretaría de Salud, para poder entregar el medicamento, que era el antiviral, solicitaba que las personas tuvieran sus pruebas rápidas positivas y además las pruebas moleculares. Entonces, bueno, el poder ah, montar esta prueba y ofrecerlo a la comunidad, pues nos permitió que los pacientes tuvieran su rápido diagnóstico y tratamiento. En esta situación atendimos cerca de 9,000 casos en los que pudimos hacer respuestas para diagnóstico molecular. Después pues, vino las situaciones del dengue, que también tuvimos ahí. Bueno, Nuevo León es un área que en época de lluvias tiene dengue de manera importante y entonces, bueno, también nos sirvió. Y así, cuando apareció la situación con el Zika, pudimos montar las pruebas y ofrecerlas para el diagnóstico y luego el la chikungunya. Como les decía, bueno, el tope de atención de pacientes llegó hasta 15,000. Vale, entonces, realmente una de las cosas que también fue importante fue que cuando nosotros diseñamos estos laboratorios, fue pensando que pudieran cubrir dos necesidades. Una, la parte de la atención y la formación de los alumnos, y la otra, el poder ofrecer un servicio a la comunidad, ¿no? A la comunidad universitaria en primera instancia y a la comunidad en general. Luego, pues tuvimos, sobre todo atendiendo la situación de la tuberculosis, la necesidad de generar un laboratorio de bioseguridad nivel 3, que les voy a decir que es la joya de la corona. Porque, bueno, aquí, y aquí empieza, ahora sí ya voy a empezar a hablar del BSL 3 después de un ratito, ¿no? Pero aquí empieza nuestro caminar en este rumbo de la bioseguridad, porque nos dimos cuenta que en la revolución, la Secretaría de Salud en México, no existía ningún lineamiento en ese tiempo, ¿verdad? En el 2012, que nos marcara cuáles eran los parámetros a cubrir para una adecuada construcción y equipamiento de un laboratorio de bioseguridad. Entonces, recurrimos a una consultoría externa, en este caso fue un consultor de Texas, de la Universidad de Texas, quien nos ayudó pues a identificar, acorde a los criterios de CDC y del NIH, cuáles eran los puntos a cumplir para la construcción de estos laboratorios de bioseguridad nivel 3. El poder tener montado el laboratorio no fue fácil, ¿no? Se fue equipando también de manera paulatina y empezamos como desde el 2008 y para el 2012 ya estaba totalmente construido, ya estaba totalmente equipado y del 2012 al 2019 se estuvo trabajando con tuberculosis, con el cultivo de Mycobacterium tuberculosis, eh, y particularmente trabajamos con cepas multidrogoresistentes, lo cual el manejo de estas cepas, pues sí es prioritario que sea trabajado en un laboratorio de bioseguridad nivel 3, ¿verdad? Después, mm, pues como todos sabemos, posterior al fenómeno que sufrimos de la pandemia del virus del SARS-CoV-2, pues toda la infraestructura y los esfuerzos del laboratorio, de este laboratorio de bioseguridad, se volcó para atender la emergencia que estábamos teniendo
COVID-19, ¿verdad? Para poder hacer el diagnóstico molecular. Y en este punto fue que, eh, pues nosotros estábamos en el momento justo, con la infraestructura justa para poder seguir haciendo parte de la misión de nuestros laboratorios, poder dar este servicio a la comunidad. Eh, pues como todos estuvimos, ustedes saben, en restricción durante la pandemia, el único laboratorio que estaba trabajando primero con 2 turnos y luego 24/7 fue este laboratorio y el laboratorio de molecular, porque las pruebas que se procesaban para SARS-CoV-2 se recibían en triple embalaje y se inactivaban en este laboratorio de bioseguridad, bajo las campanas y con la presión de flujos, con el vestido especializado del personal, con el manejo adecuado para este tipo de material infectocontagioso, y ya salían del laboratorio, pues, no infectantes, puesto que era la inactivación del material previo para la situación de la extracción del componente molecular. Bueno, les decía, entramos al proceso de la certificación en el 2012, ya que terminamos de hacer la construcción del laboratorio, y el arquitecto Eric Borman, ¿verdad? Que forma parte de los arquitectos certificados o licenciados para poder hacer este diseño y luego verificación de los laboratorios, fue quien hizo nuestra primera certificación, ¿verdad? Para avalar que estábamos cumpliendo pues todos los requisitos del CDC y el NIH. Posteriormente, el 23 de abril, se hace la inauguración del laboratorio. Estábamos en ese momento trabajando con dengue, les digo, influenza y primordialmente tuberculosis. Está aquí nuestro rector en ese momento, el doctor Jeffrey Chang y la doctora Ana Bocar. La doctora Ana Bocar viene acudida de la Universidad de Texas, en donde fue a capacitarse para manejo de bioseguridad nivel 1 y nivel 2, el doctor Francisco González, que era el investigador encargado de bioseguridad nivel 3, y el doctor Jeffrey Shan, que trabajaba con dengue, del CDC, que también pues nos hizo el honor de acudir al proceso de la inauguración del laboratorio. Bueno, posterior a eso, ¿verdad? Les decía, bueno, había que comunicarles a nuestras autoridades federales que pues tenemos un laboratorio de bioseguridad nivel 3, ¿no? Entonces se hizo un aviso a la Secretaría de Salud y recibimos un oficio de gobernación en ese tiempo, donde nos invitaban a sumarnos a un protocolo internacional que se llamaba las medidas de fomento en la confianza, en donde am, se nos invitaba a declarar como laboratorio qué tipo de patógenos manejaban, qué nivel de riesgo tenían, este, y si cumplíamos o no con una serie de parámetros para considerar a nuestro laboratorio como de nivel 3, ¿no? Este proceso lo fuimos haciendo año con año, recibíamos el formato, se hacía el llenado, se enviaba, y eventualmente teníamos la visita de verificación por parte del gobierno del Estado, del gobierno del Estado y del gobierno federal, para la verificación de nuestras buenas prácticas, ¿verdad? Por así decir. Y aquí tenemos, bueno, pues fueron desde el 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, o sea, año con año seguimos recibiendo las verificaciones. Hasta antes del SARS-CoV-2, pues el laboratorio, como les digo, se centró básicamente para trabajar con tuberculosis multidrogoresistentes. Aquí tenemos algunos de los productos científicos generados por parte del doctor González y su grupo de investigación para las diferentes los diferentes productos en investigación relacionados con tuberculosis. En el 2019 tuvimos la última recertificación por el ingeniero eh, Borman, ¿verdad? De la empresa TTG, que es
em, para la verificación de nuestros protocolos. Después de eso, seguimos con nuestro reporte a los fomentos de seguridad. Como les decía, que habíamos empezado después del 2012. Vemos aquí como año con año teníamos estos requerimientos federales y se responde a ellos. Ya cuando entramos en el 2020, me nombran o me adicionan, además del doctor González, como coordinador del Laboratorio de Bioseguridad. Y ahí, pues fue un poquito mi, mi compromiso en pues aumentar mi conocimiento en relación a la bioseguridad, ¿verdad? Y fue que empecé a incursionar un poco más para esta parte de la bioseguridad y la biocustodia, ¿verdad? Como comentábamos ahorita, bajo las situaciones que presentamos de la pandemia, pues nuestro laboratorio eh, tuvo la capacidad de dar respuesta para establecer los diagnósticos. Y aquí pasó algo como en el caso de la influenza. Dieron el aviso del problema en China y muchos pensaban, no, no va a llegar, o sea, está en el otro lado del mundo, ¿verdad? Sin embargo, había como cierta perspicacia. Yo me recuerdo haber trabajado con mis coordinadores y decirles, oye, ¿saben qué? En diciembre que hacen el aviso y ahí vamos saliendo de vacaciones, les digo, en cuanto lleguemos en enero, empezamos a cotizar reactivos para a ver si podemos montar la prueba de PCR, o sea, cosa que habíamos hecho cada vez que había alguna patología emergente, pues como que era la dinámica del laboratorio. Era, bueno, a ver, cómo montamos las pruebas moleculares, hay que importar reactivos, hay que solicitar permiso a la Secretaría, o sea, vamos a ver qué necesitamos para poder estar ahora sí que en este proceso de poder dar atención con el diagnóstico molecular. Y bueno, pues en el caso del COVID-19 no fue la excepción, ¿no? En enero del 20 estamos empezando las cotizaciones, en febrero del 20 ya tenemos estandarizadas las pruebas y en marzo del 20, cuando ya aparecen los primeros casos en México, ya el laboratorio estaba en capacidad de poder realizar las pruebas. Sin embargo, ¿verdad? Pues ya estábamos listos, ya estaba montado el proceso, pero había que dar aviso a la Secretaría de Salud, ¿verdad? Porque, bueno, hablando de un patógeno con alto grado de peligrosidad, pues no teníamos que avisar a la autoridad federal. Se hace al aviso a nuestro secretario de Salud en turno, el doctor Manuel Cavazos, de la O Cavazos, eh, y se les avisa, ¿verdad? Que nuestro laboratorio iba a empezar a trabajar con el diagnóstico molecular, que estábamos listos para empezar ahí. Eso lo hicimos el 10 de marzo, ¿verdad? Registrar el protocolo ante la Secretaría de Salud. 7 días después, recibimos la visita de verificación de nuestros compañeros de la Secretaría de Salud. Y posterior a ellos nos dan la información de que, bueno, tenemos el permiso por la Secretaría de Salud para empezar a trabajar las pruebas, ¿no? Y es cuando iniciamos, justo en marzo empieza el confinamiento, y les digo, pues todos los demás laboratorios pues se quedaron en stand-by y ese laboratorio, pues literal, era el único que estaba trabajando en la universidad, porque estábamos en stand-by no nada más en los laboratorios, sino en toda la parte de la docencia, ¿no? Eh, los primeros a los que pudimos darle servicio, fue a los alumnos y maestros y familiares de la comunidad universitaria, que son más de 15,000. Entonces, pues fue muy grato poder participar en estos procesos, ¿no? Luego, tendríamos que, al estar anexados con esta capacidad de poder hacer diagnóstico, habría que reportarle a la Secretaría de Salud la presencia
de alguna prueba cuando esta salía positiva. Entonces, había un formato que emitió la Secretaría de Salud en donde había que dar todos los datos demográficos de cada paciente que presentara la prueba positiva. Y entonces esto era un reporte diario de pacientes. Eso me tocaba hacerlo a mí como coordinadora y como directora. Y yo tenía que dar aviso a la Secretaría de Salud y a la jurisdicción número 3, ¿verdad? Y bueno, pues diario yo hacía mis reportes, aquí ven 25 pacientes de la prueba tal, salían positivos y luego se anexaban todas estas pruebas, ¿no? Y pues así continuamos hasta que dijimos, bueno, lo estamos haciendo en la comunidad universitaria porque es nuestra población, pero realmente había una gran necesidad de poder tener laboratorios autorizados que pudieran atender al resto de la comunidad en Monterrey, ¿no? Entonces aplicamos para la autorización a nivel federal por parte de la COFEPRIS eh, para poder ser Centro Nacional de Salud. eh, con capacidad de hacer pruebas diagnósticas, ¿no? Y entonces, bueno, nos pidieron una serie de información, el doctor Francisco González como responsable, una servidora también como coordinadora y nuestra química molecular como responsable de la implementación de las pruebas, ¿verdad? Finalmente nos autorizan para poder eh, realizar las pruebas y poder ofrecerlas al público. Y entonces, bueno, en el listado de los laboratorios reconocidos por el INDRE para hacer el diagnóstico molecular, fuimos presentados ante la lista federal, ¿verdad? Y estábamos en el número 142. Se dice fácil, se dice fácil, pero realmente es difícil, ¿verdad? Es difícil porque pues somos una institución privada, pero somos una institución privada muy comprometida con la salud, ¿no? Y también con mucha presencia eh, en todas las situaciones que tienen que ver o que son resguardadas o vigiladas por nuestra máxima autoridad, que es la Secretaría de Salud. Que también esto es importante tomarlo en cuenta, porque si bien la Secretaría de Salud no, no contaba en el caso particular de la construcción del laboratorio con los lineamientos, nosotros como universidad, y yo particularmente como responsable, pues no puedo brincarme a la Secretaría de Salud porque es mi marco referencial de salud en mi país, ¿verdad? Entonces todo lo que tenía que hacer o que tuve que hacer de la implementación del laboratorio tenía que estar siendo notificado constantemente a la Secretaría. Esto nos llevó a una muy buena relación y creo que también como ellos ya conocían el laboratorio y bueno, además tuvimos una visita de verificación, pudimos lograr el estar en las primeras semanas, ¿verdad? En junio del 20, si ven aquí, como laboratorio oficial para poder realizar las pruebas. Esto como universidad, además de darnos un posicionamiento, nos abrió una posibilidad de atención a una población importante en el caso de las ciudades industrializadas, que es a las empresas. Se recordarán que en ese momento, si alguien tenía la sospecha de la enfermedad, pero no traía, bueno, podía tener la sospecha de la enfermedad, pero no traer ningún síntoma, pues había que realizar una prueba, porque dentro de la variedad clínica que tuvimos con esta pandemia, pues había personas que no tenían síntomas, pero podían contagiar a más. Y eso, desde el punto de vista laboral, el tener el riesgo de una persona que entra a un turno donde convive con 10 o 12 o 15 personas más que potencialmente las pueden infectar, ocasiona una cascada de contaminación, ¿sí? Por un lado. Y segundo, en relación particular al interés de la empresa, que es la producción, paraba las líneas de producción. Entonces, nosotros ya al poder tener esta autorización, pudimos dar servicio a una serie de empresas em, que son de las empresas más importantes de nuestro país y que pues son ahora sí que referente nacional e internacional por los productos que realizan, ¿no? Y entonces pudimos hacer pruebas para el personal
que labora en estas empresas, como sería Nova, Alfa, Nemac, Questum, Ternium, Sociedad Cuauhtémoc Famosa y el Hospital del Ginequito. En particular, Questum tiene aquí 4 empresas y tiene, no, perdón, 5 empresas y tiene 10 empresas más que dependen de él. Entonces, este, tuvimos una cantidad muy importante de muestras para analizar y de personas a cuales pudimos atender. Nuestro trabajo, les decía, pues era diario. Inicialmente eran las 8 horas de trabajo, luego hubo la necesidad de contratar a 2 personas más para que cubrieran 2 turnos y luego la necesidad de contratar a 3 personas porque se necesitaban 24/7, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de la cantidad de muestras que podíamos estar viendo, ¿sí? Y también del total de pacientes que podían estar presentando positivo, que esa es una estadística que llevábamos nosotros, eh, y que también, pues me tocaba a mí particularmente reportarlas. Fíjense que al ser ya autorizados, al aparecer ya dentro del listado de laboratorios nacionales de, de salud para hacer las pruebas, nuestra estadística se sumaba diariamente a los reportes de casos que se quedaba en este caso nuestro secretario de Salud Federal, que era el doctor López Gatell. Y bueno, pues era muy satisfactorio, ¿verdad? Saber que estábamos eh, participando con una pequeña gotita de información y de eh, diagnóstico rápido para poder contener la enfermedad y evitar que ésta se propagara. Bueno, la posterior a esto, ¿verdad? Posterior a que pasa ya el proceso de la pandemia, así estuvimos trabajando 2 años, ¿verdad? En enero del 21, como ven aquí, empieza a decaer. Seguíamos teniendo muestras positivas, pero cada vez eran un poquito menos. Alcanzamos a reportar, bueno, fueron un poquito más de 26,000, pero hasta este punto de corte habían sido más de 26,105 pruebas con diagnóstico de SARS-CoV-2. Aquí hay un ejemplo de esa semana en donde se hacía el reporte a mis autoridades y a nivel de dirección. Yo lo hacía a nivel semanal y veríamos qué porcentaje de ellas estaba siendo dadas para cada empresa de las que estábamos atendiendo. Posterior a eso, dijimos, bueno, existe una gran necesidad, pues no solamente de hacer el diagnóstico, sino de conocer y trabajar con el virus del SARS-CoV-2. Por ahí la necesidad de poder generar materiales que tuvieran esta capacidad de ser resistentes o de servir como barrera, por un lado y por otro lado, el interés de algunas empresas o industrias que querían probar el efecto bactericida o bacteriostático de algunos productos, e incluso productos de sanitización que necesitaban probar su eficiencia contra el virus. Eh, Fue pues ahora sí como que el motor para poder pensar, bueno, vamos a aumentar de nivel, ¿verdad? Queremos no nada más quedarnos con la parte del diagnóstico, sino, bueno, vamos a ver qué más podemos hacer para ayudar al conocimiento del SARS-CoV-2, ¿no? Y entonces, em, aquí es donde viene la parte de la certificación especial internacional, porque nosotros acudimos al INDRE y dijimos, a ver, ya nos diste autorización para el cultivo, para el diagnóstico, queremos ahora incursionar en esta parte del cultivo. Nos hacen una pequeña revisión y nos dicen, necesitas otra certificación, pero esta certificación tiene que ser internacional, ¿sí? Este y por un consultor diferente al consultor que tenías antes. Y un poquito, pues, me hizo decir, bueno, ¿por qué? Si él era consultor del CDC y del NIH y estaba cubierto y cuando te lo reporté la primera vez no había problema. Y entonces me dicen en el INDE, bueno, sí, pero aquí él formó parte del Consejo de Construcción y luego te está evaluando.
A lo mejor las patologías que estabas viendo en ese momento no eran patógenos tan, pues, delicados, ¿verdad? Tuberculosis sí era delicado, pero no tenía el grado de infectividad que tiene el SARS-CoV-2. Y entonces, pues, requerimos que sea un consultor que sea diferente a este. Bueno, pues entonces es cuando buscamos ahí el aval o la visita, ¿verdad? Por primera ocasión del doctor Gonzalo Pascual. En este momento el doctor formaba parte de los consultores y, y revisores de la FAO, ¿verdad? Para seguridad alimentaria y también para sanidad animal. Pero tenía también el conocimiento importante de manejo de especies, de bacterias o de patógenos altamente dañinos, ¿verdad? Como lo había sido ébola, ¿no? Entonces, solicitamos al doctor Pascual, se le pide una visita, acude al laboratorio y nosotros bien contentos porque dijimos, ya teníamos la certificación del doctor Worman, ¿cuál problema? Y oh, sorpresa, que después de la primera visita, y aquí se los quiero mostrar con toda la sinceridad del mundo, aquí está un print screen de la serie de deficiencias que el doctor encontró en nuestro laboratorio, ¿sí? Este, y bueno, dijimos, nosotros queremos cultivar el virus, pues hay que entrar a este proceso de la certificación. Queremos trabajar con seguridad para nuestros trabajadores, para el medio ambiente, para la comunidad, entonces, para la muestra, entonces, pues hay que entrar sí o sí a este proceso, ¿no? Y bueno, una de las cosas que el doctor nos puntualizaba ahí, reconocía la parte de los trabajos realizados, pero había faltantes para esos trabajos realizados, ¿verdad? Faltaban algunos datos técnicos en la revisión, faltaba la base técnica que esta información la tenía el área de arquitectura, que nunca nadie nos las había pedido y que al momento en que el doctor nos la pide, pues no la teníamos y no la pudimos entregar, ¿verdad? La parte de la instalación eléctrica, pues todo estaba muy bien, pero dadas las normas que marcaba la revisión con la FAO, pues había ahí algunas instalaciones que no cumplían. Entonces, bueno, pues tachita en esto, ¿no? La parte de la seguridad, el manejo, si bien lo hacíamos con un protocolo, faltaban algunas cosas en ese protocolo, ¿no? El acceso al área de biocontención, faltaba una pequeña área, ¿verdad? Para poder hacer el paso de muestra. La situación del filtro EPA, nosotros teníamos un protocolo estandarizado para el filtro EPA y hubo también que modificarlo siguiendo las adecuaciones que el doctor nos pidió. El registro de la presión negativa estaba haciendo solamente con un solo sistema, un solo monitor, y se requerían dos, ¿verdad? Esta parte de que apareciera, les digo, un pequeño pass-through que no teníamos, que no estaba considerado en la primera proyección del laboratorio, pues tuvo que volverse a hacer. La certificación de los gabinetes, ¿verdad? La certificación del autoclave, sí la teníamos, pero no con la periodicidad que se requería para el proceso. Equipos de protección personal, sí teníamos, pero teníamos equipos de protección personal que no contaban con los sellos de calidad, por así decir. Ustedes se acordarán que en ese tiempo, bueno, pues hubo muchas empresas que vendían mascarillas, que vendían equipo, que vendían gorras. Bueno, pues ahí fue una pequeña tachita que tuvimos. Nuestro equipo no estaba certificado, ¿no? Eh, sí teníamos alarma contra incendios, pero en el antecuarto no existía. La parte de vigilancia de salud, ¿verdad? Que era el que en ese momento todavía no existía la vacuna. Entonces, uno de los requerimientos era que tuviéramos todo el personal que trabajaba en el área, tuviera la vacuna. Y bueno, nuestros jefes en ese punto, después de esta certificación, tuvieron a bien autorizarnos un viaje
nuestro cercano vecino del norte, en donde estaban aplicando las vacunas, y bueno, ese punto lo pudimos cubrir, pero después de que se fue el doctor Gonzalo y ya había hecho ya estas recomendaciones, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos con las recomendaciones, se vuelve a solicitar al año siguiente, esto ya fue en el 22. Nos digo, nosotros trabajamos, seguimos trabajando con la parte del diagnóstico molecular, pero siendo respetuosos al cumplimiento de estas indicaciones y también de nuestra situación federal, pues no empezamos el cultivo, ¿verdad? Hasta que no tuviéramos la autorización por parte de la FAO. Tenemos la siguiente visita de comisionamiento y aquí, pues, gratamente pueden ver que disminuyó nuestra lista de faltantes, ¿verdad? Pero no se acabó, ¿sí? Seguíamos teniendo algunos procesos ahí que tenían que ver más bien con eh, áreas de construcción, ¿sí? Que en ese momento la institución, como había empezado ya su proceso de retorno al campus, eh, hubo pues adecuaciones que se fueron relegando, ¿verdad? Y que se les dio prioridad a otras porque en ese momento, como era el regreso, se vio lo del regreso seguro, hicieron ellos, si un aula tenía capacidad para 50 chicos, pues se disminuyó el área para respetar los espacios de 1,5 metros, 2 metros entre un aula y otra. Entonces, los esfuerzos económicos de la universidad se fueron para adecuar el área de las aulas y de atención a los alumnos, y entonces nosotros quedamos poquito relegados, ¿no? Y entonces, bueno, llegó la segunda visita y el doctor dice, pues sí hicieron mucho, han avanzado bastante, pero doctora, déjeme decirle que todavía aquí tiene tachita, 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 tachita. Y yo así como que, ¿cómo le digo ahora a mi jefe, verdad? Que ya me dieron tanto presupuesto, que ya hubo cambios, pero que seguimos teniendo pendientes. Pues era una realidad, ¿verdad? Y ahora sí que hacer de tripas corazón, como lo voy diciendo, y decir, bueno, mira, aquí está, trabajamos todo esto, pero el consultor sigue encontrando estas deficiencias y hay que seguir adelante. Aquí sí necesito que tú me ayudes y te comprometas a decirme cuándo estas adecuaciones que él me está pidiendo vamos a cumplirlas, porque si no, pues va a pasar lo mismo, ¿no? Bueno, pues el siguiente año trabajamos, ¿verdad? Se le vuelve a pedir, estas iniciales que se las pongo son las cartas donde solicitamos acá la invitación, la solicitud al doctor Gonzalo Pascual para para las visitas, ¿verdad? Aquí está la otra, la de la segunda, y luego el reporte que da el doctor. Esta fue la tercera, en octubre del 22, ¿verdad? Y bueno, finalmente en esta área, ¿verdad? Ya habíamos cubierto todos nuestros requisitos o nuestras deficiencias que habían estado pendientes por concluirse, y el doctor pues nos entrega esta carta, ¿verdad? Donde dice que podemos ya realizar esta parte del cultivo, que estamos en capacitación para poder realizar el cultivo, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos una parte del dictamen donde dice que nuestro laboratorio de seguridad, que hace diagnóstico para la detención, ya puede hacer microcultivos o propagación del virus en concreto para ver esta serie de pruebas específicas, ¿no? Está firmado por el doctor Pascual, todavía en el momento miembro de la FAO. Em, Como les digo, esta es una de las, es un aumento del área de bioseguridad, y pues aquí les voy a poner unas imágenes de cómo está en este momento nuestro laboratorio, ya después de haber cubierto con todos nuestros ah, requerimientos eh, solicitados por parte de la FAO. Una de las cosas que teníamos y que batallamos más de un año para tenerlo era un doble sistema de detección de las presiones. En estos laboratorios es muy importante el mantener la presión negativa, ¿verdad? Está el área del antecuarto, es donde se toma el aire limpio, pasa al antecuarto que tiene una menor presión, y luego al cuarto que tiene todavía menor presión, y luego de ahí va hacia el exterior. Entonces, sí se requería un sistema
de alarma, además de, tenemos este sistema que marcaba la presión, pero necesitamos otro sistema que además fuera audible y que estuviera independiente de esto, ¿verdad? Bueno, me creerán, esto fue con Johnson Control y se tardó más de un año en que pudiéramos lograr que nos consiguieran el equipo y que nos instalaran. Tenía el acceso con la llave, con la tarjeta y también con la huella. O sea, aquí agregamos además la huella como un tercer sistema de control. Las puertas con su sellado hermético y de acero inoxidable, ¿no? Otra de las cosas que también batallamos un poquito para que no lo hicieran, porque había que ver esta parte de la construcción, era la demolición de un segmento de la pared para poder instalar el pass-through, ¿verdad? Que nos permita tener las muestras, ponerlas aquí, esperar a que se regule la presión y luego ya pasarlas al área del laboratorio contenido. Ese es en el área del antecuarto, ¿verdad? Como vemos, aquí está la doble puerta. Entramos, esta puerta se cierra y hasta que no se regula nuevamente la presión, no se prepara o no se libera el sensor para abrir la segunda puerta. Esta es el área de vestido. Se fijan aquí está marcado con una cinta eh, que antes sí lo hacíamos, pero no teníamos esta cintita y fue parte también de la recomendación del doctor, ¿verdad? Para poder tener el acceso, y ya que estás en esta área, se recogía el material, pasabas a esta área y te vestías, ¿no? Aquí tenemos los lockers, ¿verdad? En donde está todo el material necesario para vestirse y las mascarillas. Y aquí de este lado está el autoclave, ¿verdad? También otra situación que nos pidieron ahí es la presencia de un sistema para detectar cualquier tipo de insecto, ¿verdad? Y poder asegurar que no había ningún patógeno que en un momento dado, perdón, ningún vector, que en un momento dado estos se vuelven, pues, vías de transporte de las patologías, ¿no? Sí, como pueden observar, la mayor parte del material es de acero inoxidable, ah, el mobiliario, ¿verdad? Está con resina epóxica en el piso, con resina epóxica en las paredes, tiene el sistema de lo que es la curva sanitaria, tanto en la parte inferior como en la parte superior. Aquí tenemos parte del techo que es un plafón que está sellado y tenemos dos rejillas, la rejilla de alimentación de aire y la rejilla de extracción. Esta también tiene un sistema de filtros EPA y vaya hacia el exterior. Bueno, luego tenemos propiamente el área, esta es la entrada, tenemos la tarja. Aquí, particularmente con la situación de la tarja, tuvimos que hacer una pequeña adecuación y bloquear el drenaje. Les platico. Como la cantidad de volumen que se desea trabajar en cultivo no genera más de 1 litro de líquido en un momento dado contaminado con virus, entonces no necesitamos un drenaje como tal. Y esto también fue de utilidad de hacer el bloqueo, pero ya lo teníamos, pero se inactivó, porque de haberlo dejado necesitábamos instalar un sistema de tratamiento de efluentes para para estos contaminantes, ¿no? Entonces, bueno, fue parte de las cosas que el doctor nos sugirió y que dijo, bueno, siguiente operación, tú no produces más de 1 litro de material contaminado, este se maneja en un depósito rojo y de ahí va a autoclave y de ahí sale, ¿verdad? Entonces se bloquea eso y bueno, eso nos ayudó también a cumplir con ese punto y de no tener que instalar un tratamiento, un sistema especializado con tratamiento de efluentes. Recordemos que esta instalación que les estoy platicando no fue, está enclavada en los otros laboratorios, o sea, a diferencia de otros laboratorios que haces pues ahora sí, desde inicio piensas que todo el área el manejo de las presiones, las manejadoras va en un piso superior y es como si fuera un sándwich en la parte intermedia, la parte de trabajo y en la parte inferior, la parte de los efluentes, pues no era el caso de este laboratorio, ¿no?
porque inicialmente manejábamos un patógeno en cultivo que era Mycobacterium tuberculosis y nunca tuvimos una gran cantidad de generación de líquidos contaminantes. Ok. Sin embargo, lo que trabajamos con Mycobacterium tuberculosis, la regulación me permite ser inactivado y al ser inactivado, ahora sí poder liberarlo al drenaje general. Para Mycobacterium tuberculosis, con la inactivación, con con cloro, ¿verdad? Con hipoclorito, es suficiente para poder manejar los residuos sin riesgo, ¿no? Por eso en el laboratorio no existía un tratamiento de efluentes específico. Bueno, tenemos aquí otra de las áreas. Lo estamos viendo en la entrada, esto lo estamos viendo lateral. Tenemos aquí una incubadora, el microscopio invertido ya para poder hacer la parte de cultivos, algunas centrífugas. Si se fijan, todos los equipos están marcados con sus etiquetas de bioseguridad. Los bancos son de acero inoxidable. Todo el mobiliario es de acero inoxidable, pero con el tiempo empezó a tener como un proceso de oxidación. Entonces, también parte de las adecuaciones que hicimos fue que recibieron un recubrimiento epóxico. Todos, a pesar de tener su base de acero inoxidable, para asegurar la continuidad y la limpieza de las mismas, fueron sometidos a un tratamiento de residuos con resinas epóxicas. Tenemos las áreas desde los refrigeradores para la adecuada contención de los materiales con su sistema de control, que esto pues es muy necesario para la parte de la biocustodia, ¿verdad? No podíamos manejar papel en el área, entonces hay una computadora que está de ese lado, donde se hacía todo el registro de los materiales que teníamos. Una de las cosas que también fue importante es la parte de los filtros. En el sistema del filtrado, nosotros tenemos un protocolo para cambio de los filtros que se hacía pues cada 2 años o cada 3 años, porque no teníamos una alta tasa de trabajo en cultivo antes de la pandemia, obviamente. Y aún en la pandemia pues, no hacíamos cultivo. Fue otro de los requerimientos o de los comentarios, ¿verdad?, que tuvimos por parte del doctor Pascual, fue hacer un protocolo estandarizado para el cambio anual del cultivo. Los filtros generalmente tienen un ciclo de vida de 4 o hasta 5 años, pero debe contarse la instalación con un sistema que permita que tú quites el filtro, que valores la colmatación que tiene el filtro, ¿verdad? Y si la colmatación no ha llegado al 100%, puedes seguir utilizando el filtro. En el caso de nosotros es un filtro de salida, no tiene este sistema de colmatación. Entonces, ¿cómo poder subsanar esta situación? Bueno, se hizo un protocolo de cambio de filtro en un tiempo menor al que sabemos que será la colmatación. Entonces, el cambio de filtros quedó una vez al año. ¿Verdad? Y la parte que se puede dar en otras áreas, donde hay la descontaminación local del filtro, porque el sistema lo permite, en el caso de nosotros no, se saca el filtro, se embolsa, después de que se embolsa, pasa al autoclave y después del autoclave al destino final con una agencia especializada para el manejo de residuos biológicos. Particularmente para la parte del cultivo, fue necesario asegurar que el cultivo iba a quedar contenido dentro de una campana de mayor capacidad que la campana en la que trabajábamos para el PCR. Entonces, otra de las cosas que tuvimos que hacer fue poder conseguir una campana de doble volumen y dos incubadoras, una para cultivar las bacterias, perdón, las células Vero, y la otra, o sea, para manejar material que no está contaminado y el otro para manejar material o células más bien eh, con cultivo infectados con el virus y células normales, ¿verdad? De nuevo, pues esto, un poquito de dolor de cabeza para que no lo compraran, pero finalmente pudimos lograrlo, ¿sí? Aquí les quiero mostrar parte de lo que es nuestro sistema de regulación de las presiones, ¿verdad?
y la serie también de filtros que necesitamos asegurar y cambiar una vez al año, ¿verdad? Dentro de nuestro protocolo, el manejo de los mismos y del estar en supervisión continua de esta área lo hace un ingeniero biomédico, en este caso una ingeniera biomédica, que se ha especializado para el manejo de este tipo de sistemas de presión negativa. En el momento en el que se pierde la presión, los detectores que existen en los diferentes puntos, en las puertas de control, pues lanzan una alarma y ahí tenemos un protocolo en donde se lanza la alarma, empieza la chicharra, le llega un correo al ingeniero, me llega un correo a mí, le llega un correo al director, le llega un correo una alerta al encargado de seguridad institucional y nada más no llega hasta nuestro rector, ¿verdad? Porque ya el pobre se pondría muy nervioso, porque además no es médico. Entonces, hay una cadena de alarmas que se desatan cuando llega a haber esta falta de presión. Con mucha satisfacción les puedo decir que no nos ha pasado. Estos sistemas están resguardados por un soporte de UPS y además de una planta que tiene una redundancia con una planta de diésel que asegura 24 horas de uso continuo o de trabajo continuo hasta que se restablece nuevamente la energía eléctrica. Pero sabemos que envía estas alarmas porque tenemos paradas de prueba, ¿verdad? En donde tenemos que verificar que el sistema funcione. Bueno, nosotros felices porque ya teníamos la autorización del doctor Pascual, ¿verdad? Y entonces, en el año 23, ya listos para empezar a cultivar con eso, volvemos a acercarnos con la Secretaría de Salud, con el doctor Gabriel García Rodríguez del INDRE, y le decimos, mire, ya tenemos todo lo que nos hace falta, queremos cultivar el virus. Y oh, sorpresa. El doctor me dice, doctora, perfecto, todo está muy bien, pero fíjese que en este momento tenemos una ah, asociación muy estrecha con el CDC y existe una comisión, ¿verdad? De CDC, OMS, Bioseguridad México, que depende directamente de nosotros. Entonces, yo le voy a pedir que se contacte directamente con ellos para que vean si su laboratorio cumple con todos los requerimientos que necesita para poder cultivar. Me parece perfecto que tenga todo esto. Yo creo que ya está muy avanzado con esta certificación que tiene, con el aval de la FAO, pero lo que les comentaba al inicio, eh, no hay nada que esté por arriba de la Secretaría de Salud. ¿Sí? O sea, la Secretaría de Salud sigue siendo mi órgano rector de salud en México. O me imagino que en el caso de ustedes era el Ministerio de Salud, no sé el nombre que tenga, pero hay una instancia que es la mandatoria para la situación de salud. Entonces, bueno, accedimos en septiembre del 23, nos mandan el listado, son 120 estándares, como vemos aquí, divididos entre documentación, instalaciones, biocustodia, protección de personal, salud y seguridad, material y equipo de laboratorio, material infeccioso, contaminación, control administrativo, validación de controles. Y lo llenamos, ¿verdad? Llenamos todo, lo enviamos, ¿verdad? Y tuvimos la resolución un año después, ¿verdad? En este septiembre del 24 vienen 14 recomendaciones en base a estos estándares, un poquito más hacia la parte de biocustodia y particularmente con el área de lo que tiene que ver con ciberseguridad, ¿sí? Que era un punto que pues sí se había tocado, pero que no estaba en las certificaciones previas, no estaba profundizado y que ellos consideran prioritario, y yo también creo que es prioritario, y no me dejarán mentir, y ustedes también,
considerando el desarrollo que tiene la informática en este momento, el desarrollo que tienen las telecomunicaciones en este momento, el desarrollo, el impacto que están teniendo todas las tecnologías de la información y la capacidad que debemos de cubrir para evitar lo que son los ciberataques. Entonces, bueno, estamos ahorita, recibimos el nuevo dictamen para trabajar con esos puntos que les digo van centrados este, específicamente para lo de ciberseguridad. Entonces, pues sí estamos muy contentos porque la parte que trabajamos de 3 años para el comisionamiento fue fabulosa. En esa no tenemos ningún punto en donde hayamos no cumplido. La parte en donde sí nos está faltando hacer un refuerzo y porque hay cosas muy específicas que ellos como INDRE están solicitando es en relación a la ciberseguridad, ¿verdad? Entonces, pues bueno, con esto quiero darle las gracias, ¿verdad? Este es otro de los edificios de la universidad. Invitarlos a que si algún día quieren ir a México y particularmente a Nuevo León, en Monterrey, lo recibimos con los brazos abiertos, les damos un tour por la universidad, por los laboratorios y, y qué bueno que sepan que me siento muy honrada de poder compartir esta experiencia con ustedes y de que si en un momento dado requieran algún tipo de apoyo, pues desde mi posición en la coordinación del laboratorio o incluso de mi posición en el BioGIP, como parte de la vocalía del BioGIP, estoy enteramente a sus órdenes para apoyarlos en cualquier cosa que pudieran necesitar. Pues muchas gracias por su atención. Espero no haberlos aburrido. Muchas gracias, doctora Moreno, por su excelente presentación. Voy a Vamos, dejar de compartir, doctor. vamos a Sí, pasar a la ronda de preguntas. sí, cómo Voy no. a hacer las preguntas. Bien, tenemos preguntas de parte de Luis Ochoa. Ujú. Bienvenido, Luis. Eh, Indica, ¿no? ¿Cuándo prueban su generador contra fallos eléctricos y cuál es la capacidad del generador de la planta para operar sin un suministro continuo de diésel? Ok. Hacemos pruebas cada 3 meses, ¿sí? Eh, ahorita cada 3 meses. Hubo un momento en que hubo que hacer un cambio de la planta, o sea, como la instalación está desde el 2012. Sí, entonces cuando hubo un cambio de la planta, empezamos a hacer los paros cada mes, ¿sí? Cuando vimos que era consistente, después de 6 meses, entonces se fueron retirando, ¿verdad? Cada 6 meses, sí, cada 3 meses. Eso lo hacemos en asociación con el ingeniero de mantenimiento de la universidad y la ingeniera biomédica del laboratorio, ¿sí? Y la capacidad que tiene la planta es se va la energía eléctrica, entra el UPS de inmediato y entra a la planta de tal forma que nunca nos quedamos sin energía eléctrica, o sea, los equipos no se apagan, que ese fue un punto muy sensible y que fue siempre marcado en todos los procesos de certificación. Hay que asegurar que en el momento en el que se pierde la energía eléctrica, tu sistema va a ser capaz de entrar, tu sistema de soporte, que es el UPS, va a ser capaz de entrar y luego posteriormente son 20 minutos del UPS, ya es soportado por la planta. La planta puede estar hasta, si no mal recuerdo, hasta de 18 a 24 horas, ¿verdad? Y ahí también tenemos una redundancia con diésel. Porque tenemos, o sea, hay dentro del personal y aquí tuvimos que involucrar al personal de mantenimiento del resto de la universidad, decirles, cuando tengamos esta falla, hay que estar al pendiente de que a la planta que está soportando la planta de emergencia, pues no le falte su diésel. De hecho, hay un contenedor ahí siempre de diésel para alimentar la planta. Y se incrementan los rondines del personal para asegurarnos esto.
¿no? Ahí sí puedo decir que eso es bien importante. La universidad, muy comprometida con esta parte del mantenimiento, nos apoya mucho en ese sentido. No sé si contesté completamente su respuesta, su pregunta, perdón. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta también de Luis. ¿Cuál es el protocolo que ustedes siguen para verificar el laboratorio? ¿Es algo que consideran hacer en forma anual? Sí, de hecho, las verificaciones, desde que empezamos el proceso de comisionamiento con el doctor Gonzalo, bueno, acordamos que fuera de manera anual. Digo, en ese momento por obvias razones, ¿verdad? Cada vez teníamos un cierto número de faltantes que fuimos cubriendo, pero sí. Está contemplado que la revisión sea de manera anual, sobre todo para mantener esta situación de seguridad. Ustedes les expliqué cómo teníamos esta situación de filtros de salida solamente. Entonces es muy importante asegurar que esos filtros no se colmaten pues, para asegurar el trabajo en el laboratorio. Entonces, esta parte del comisionamiento, todos los cambios de los filtros tienen que estar hechos antes de recibir la visita de la revisión, porque yo tengo que entregar el protocolo, fotografías, los certificados de la instalación de los filtros, los certificados de que el filtro está íntegro y que está funcionando, ¿verdad? Entonces, sí, anualmente estarían siendo nuestras revisiones. Perfecto, muchas gracias. Continuamos con la ronda de preguntas. Eh, Igualmente, Luis nos pregunta cuál es la capacidad instalada del laboratorio. Pues para cultivo, la verdad creo que las incubadoras son pequeñas, pero igual para la parte de cultivo, le digo, lo que tenemos estandarizado ahorita es de células Vero. Fácil, yo creo que podríamos estar manejando, vamos a decir, acorde al protocolo de decir, bueno, voy a poner un ejemplo. Yo tengo un producto que quiero saber su capacidad de acción desinfectante. em, Contra el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces yo tengo las células, hago un ensayo con células que están infectadas con el virus y hago el ensayo de pozo. Entonces la capacidad que tiene mi incubadora es como para 60 placas, ¿verdad? Entonces tiene tres niveles y como 20 plaquitas por nivel. Les digo, son pequeñas, pero tiene buena capacidad. Y que en un momento dado podríamos estar haciendo 60 repeticiones, ya sea de un mismo experimento o de una misma sustancia o de diferentes, según cómo se plantea el protocolo, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar ahora con la pregunta de Ricardo Acosta. ¿En un laboratorio de BSL debería tener duchas? Sí, inicialmente cuando tuvimos la revisión con el doctor, con el arquitecto Wortman, existía una ducha y un lavaojos, ¿sí? En el antecuarto. Cuando tuvimos luego la revisión con el doctor Gonzalo, considerando el tipo de material que estábamos manejando y la serie de protocolos, em, y como no teníamos un sistema de tratamiento de fluentes, dijo, el hecho de tener aquí la ducha no te va a sumar, no te suma al proceso, ¿verdad? Sí tenemos un equipo para lavado de ojos, pero es el equipo portátil, pero igual que como pasa para la tarja, el hecho de anular los drenajes, ¿verdad? Me evita la situación de tener un sistema o una planta de tratamiento de efluentes, porque lo que genero realmente, pues es muy poco, ¿sí? Si tuvieras, si trabajas con otro tipo de patógenos en donde generes una gran cantidad de material contaminado, o que se trabajan, por ejemplo, en ensayos en donde se manejan animales de pequeñas o medianas especies, ahí
sí o sí debe haberlo, ¿verdad? En el caso de nosotros particular, fue una adecuación de nuestro laboratorio dada el protocolo de lo que queremos manejar. Muchas gracias, doctora Moreno. Continuamos. Es un comentario de Nancy Domínguez. Muchas gracias por compartir las experiencias de su gestión. Luego tenemos la pregunta de Danilo Granda. Antes de hacer el comentario, muchas gracias por la presentación. La pregunta es, no me quedó muy claro por qué FAO y su consultor participaron en el comisionamiento. ¿Pudo haber sido otra institución o consultor? Sí, sí pudo haber sido otra institución o consultor. Aquí particularmente la invitación al doctor Pascual fue porque uno de los investigadores, ¿verdad? El doctor Horacio Almanza, había hecho su rotación, su formación en BCL3 en el momento cuando tuvimos el proceso de la influenza. Él estaba ya en España y conocía directamente al doctor Pascual. Cuando vemos esta necesidad que nos solicita la Secretaría de Salud de tener otro consultor, yo les dije, bueno, a ver, dime cuál. O sea, si lo que quieres es que tenga alguien más, yo ya tengo este consultor, pero me dices que no cumple, pues sugiéreme alguno. Dijo, no, yo no te puedo decir cuál, ¿verdad? Investiga. Bueno, entonces dentro de mis investigadores responsables, el caso particular del doctor Horacio, nos contactamos con el doctor Pascual y también fue pues muy, como les dijera, tuvimos mucha suerte realmente de que él aceptara venir a participar en este comisionamiento porque estábamos en inicios de la pandemia, en donde la necesidad de verificación y capacitaciones se aumentó. O sea, de hecho, el trabajo del doctor, el doctor tenía agenda llena ya para casi todo el año, ¿no? Y cuando le comentamos interés del laboratorio, igual mandamos toda la información para poder subir de nivel a esta parte de cultivo, pues él amablemente accedió a acudir a nuestro laboratorio, pero sí podía haber sido otro consultor, ¿sí? Ahora, eh, yo no sé si, por ejemplo, hubiéramos completado, en el caso particular, y esto se los quiero decir así en plata pura, si hubiéramos completado en lugar de en el 2023, en el 2022 o en el 2020, el comisionamiento con el doctor eh, de la FAO, eh, todavía no estaba la parte en el INDRE que involucra a esta nueva área de bioseguridad. Entonces, a lo mejor ahí el INDRE me había dicho, sí, ya cumpliste, adelante, ¿verdad? Realmente, pues el hubiera no existe, pero sí realmente ahí creo que los tiempos fueron marcando pues estos otros cambios. Muchas gracias, doctora Moreno. Nuevamente, continuamos con otra pregunta de Elizabeth Vega. Antes hace un comentario, muy buena ponencia. Y consulta bajo qué normativas de su país solo se usa resina epóxica en los BSL-3 y si esto puede ser cambiado por otro en similar concentración y presentación. Finalmente, ¿los metrajes también se exige por normativa para los BSL-3? Sí, aquí nuestro laboratorio está categorizado como un BCL3 básico, ¿sí? Eso sí quiero comentarlo, porque las dimensiones que tiene el laboratorio pues son pequeñas. Ustedes vieron 15 metros el antecuarto, 25 metros el área del laboratorio, es un laboratorio pequeño, ¿sí? Esa es una. La otra, para la parte ah, del material de la resina epóxica, esa se hizo siempre bajo los estándares que marca CDC. De hecho, tuvimos que contratar a dos eh, personas especializadas que venían de Estados Unidos a hacer la aplicación del material, porque el material que estaba en el mercado no cumplía con los requerimientos que estaban marcados por el CDC. ¿Sí? Entonces, en esa parte eh, no está en base a la regulación
nacional, porque la verdad no sé si existe una regulación nacional en cuanto a la calidad de la resina epóxica. La verdad no lo sé. Nosotros seguimos los lineamientos marcados por el CDC. Muy bien, continuamos entonces ahora con la pregunta, en este caso de Bruno Ceballos. Hace el comentario antes de felicidades por los logros y pregunta, ¿existe algún tipo de articulación o, o cooperación con entidades de seguridad en el contexto de amenazas internas o externas, por ejemplo, hurto o robo de materiales de valor? Saludos de Perú. Sí, en esta parte de la biocontención, que creo que es, si bien tenemos estos sistemas o de biocustodia, estos sistemas de el acceso, les puedo comentar, desde el acceso al campus, hay dos filtros de acceso al campus. Si tú no eres miembro de la comunidad o si no tienes una tarjeta de entrada, y si no hay un aviso de alguna autoridad interna que diga que vas a entrar, no entras. Entonces, ese es nuestro primer filtro. O sea, si no eres alumno o no eres maestro y eres un visitante, si no hay alguien que avise que vas a entrar, no entras. Esa es la primera, es de la calle al campo, ¿sí? Y luego el acceso a los laboratorios del área de salud también tienen un segundo control. El tercer control es el acceso del área general, donde están los alumnos, al área de los laboratorios especializados. Los alumnos y los maestros catedráticos, solamente no investigadores, no tienen acceso. Este es otro tercer sistema de control. Hay otro acceso controlado con tarjeta en el antecuarto, en el área común, ah, donde se toma el aire para el antecuarto. Y el último, que ese es ahora sí que es especial nada más para los investigadores autorizados, ahí no entran alumnos, los investigadores y el personal capacitado que cumple con los protocolos que marcan de tener su radiografía, su vacuna, su examen médico cada 6 meses, am, vacunas complementarias como es de la hepatitis y de la influenza, no entran al laboratorio porque además debe tener su huella registrada, su tarjeta y su huella, su tarjeta y su llave, ¿sí? Entonces, bueno, más allá tenemos dentro del laboratorio, cada refrigerador tiene una llave que solamente maneja el investigador responsable, ¿sí? Entonces, esta es la parte de la custodia física que tenemos para el resguardo del material, y la parte del resguardo ah, documental, pues es básicamente en nuestros equipos de cómputo. Y ahí es donde les digo que es donde estamos trabajando, porque si bien también la universidad tiene este sistema de seguridad para el manejo de la informática, hay puntos muy específicos que tenemos que tratar encriptando archivos. Y ahora sí que no les voy a dar mucho detalle porque esto es más de informática para asegurar este resguardo. Pero en el caso del resguardo físico, los niveles que les comenté de contención son con los que contamos. Perfecto. Muchas gracias. Continuamos con la pregunta de Gustavo Jacome. Dice, ¿qué alternativas nos podría dar para los lavabos que no cuentan con un sistema de tratamiento de efluentes? Yo creo que ahí es muy importante definir primero cuál es tu patógeno, ¿sí? Y si tu patógeno puede ser, como nos pasaba a nosotros anteriormente con tuberculosis, si la normativa, te permite hacer la inactivación de ese patógeno, pues, y tu volumen de generación de contaminante no es de más de 1 litro, pues podrían hacer lo mismo que hacemos nosotros y anular la parte del drenaje. Si no, si tu volumen es mayor o tu patógeno es altamente contaminante, o contagioso, vamos a decir, y que no hay manera de que lo puedas inactivar, si necesitas un sistema de tratamiento de efluentes. Y es, pues, sí, algo complicado porque no es nada más aplicar un dispositivo debajo de la tarja, ¿verdad? Sino todo lo que va
hacia el exterior y cómo están los controles de filtros o de descontaminantes hasta que ya se puede incorporar finalmente a la red general del desagüe del drenaje. Entonces, sí, mi sugerencia sería, hay que definir bien cuál es el patógeno, ver qué dice tu regulación particular, qué dice también el CDC, qué alternativas te dan las normativas internacionales para el manejo de ese patógeno. Y si no son grandes generadores, digo, creo que la alternativa que tuvimos nosotros y que incluso ya revisado por esta comisión del INDRE, no nos pusieron una como que incumplimiento, ¿verdad? Dijeron, va, tienes razón, no necesitas un sistema de tratamiento de efluentes, puesto que si generas menos de 1 litro de material que tiene el patógeno, se puede eliminar a través del sistema de contenedores rojos. Muy bien, continuamos entonces ahora con la pregunta de Patricia Vargas. En el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿qué estándar utilizaron? Ok, en particular, digo, no me recuerdo ahorita si hay un estándar específico que esté marcado. La ley de salud en México sí maneja la parte del riesgo laboral, ¿verdad? Nosotros cumpliendo los estándares que nos marcaba tanto el CDC como en este caso el, el INDRE, pues tenemos el control am, por un médico del área de salud. Somos una escuela de medicina, pero tenemos un área o centro de salud encargado de la salud de la comunidad y de la salud de los trabajadores, además del sistema de salud general que tienen todos ellos. O sea, la parte de nuestro sistema de salud interno es el que supervisa directamente a través de las verificación de las pruebas o la aplicación de las vacunas, la toma de las radiografías, de las pruebas moleculares, ¿verdad? Em, y del chequeo físico de los pacientes, ¿verdad? Y de eso, bueno, ellos tienen su resguardo documental y yo como coordinadora pues tengo el respaldo también. Pero de mentiría si hay Ujú. un artículo específico, no lo tengo, definitivamente debe haberlo, pero no lo tengo en la mente, vaya. Entiendo. Continuamos entonces. Otra pregunta es de Luis Ochoa. ¿Tienen actualmente alguna estrategia que permita eficientizar el consumo eléctrico que genera la operación del laboratorio? Eh, no, no, estamos 24/7, ¿verdad? De hecho, solamente en el tiempo en el que va a haber los mantenimientos que están programados, ¿verdad? Los cambios de los filtros, eh, aprovechamos para, pues, que en esas paradas obligadas se haga todo, o sea, para no estar teniendo paradas intermitentes, sino tratar de programar con los proveedores el hacer todas las adecuaciones que sean necesarias, porque el laboratorio está 24/7. ¿Sí? Y esto, bueno, pues a la larga sí implica una situación económica. Hay que presupuestar, además de los mantenimientos anuales para los equipos, las manejadoras, los filtros, que no son nada caros, digo, que no son nada baratos, son muy, muy caros. Los filtros, tanto de las campanas como los filtros del sistema de filtración de aire, este, hay que presupuestarlos anualmente, ¿sí? El hecho de perder la presión, eh, pues estaría poniendo en riesgo la integridad en la universidad. De- Aquí tenemos nosotros ahora sí que una cosa por la cual no podríamos llegar, vamos a decir, a paradas controladas. Si estuviéramos tal vez fuera del campus, en un área alejada, como existen algunos otros laboratorios de bioseguridad, esto es factible, ¿verdad? Pero nosotros estamos enclavados en el campus junto a los laboratorios de pregrado y al resto
de la comunidad. Entonces, el hacer paradas de nuestro sistema de presión, pues sería un riesgo. Por eso no estamos. Y bueno, y si me dices, mis autoridades también querrían saber esto, ¿verdad? A ver, ¿cómo le hago para que esta doctora no gaste tanto en sus sistemas? Pues no, hasta ahorita, ahí en la situación en la que tenemos en este momento, no se puede. Comprendo. Continuamos entonces con las preguntas. En esta oportunidad es de Javier Blanco. Indica, no cuentan con equipo de sistema de aire backup o de soporte ante la falla o detención por desperfecto del equipo principal. Sí, hay una redundancia. Nuestro equipo de manejadoras tiene de extracción de aire, es redundante. Los primeros años era un solo equipo, pero una de las situaciones que vimos, pues precisamente con el riesgo de la falla, que puede ser falla eléctrica o falla mecánica, es que exista una redundancia con el equipo de extracción para asegurar siempre el HVAC. Bien. Entonces continuamos con la pregunta de Esmeralda Juárez. ¿Cuántas personas laboran allí? ¿Cómo manejan al personal temporal como estudiantes, por ejemplo? Ok, les comentaba ahorita, no entran los estudiantes, al laboratorio entran exclusivamente los investigadores, todos tienen o maestría o doctorado en área de microbiología, en biología molecular, los dos químicos. Tenemos tres investigadores, dos químicos, y algo importante que sí quiero resaltar, dadas las características del laboratorio, no hay un personal de limpieza externo que acceda al laboratorio para hacer el aseo. La limpieza del laboratorio está a cargo de quienes trabajamos ahí, los investigadores y los químicos, maestros, doctorados, les digo, ahí nos quitamos el título y ni modo. A veces, al mero estilo Cenicienta, Cenicienta, cuando hay que limpiar las cosas. O sea, es la seguridad lo que estamos teniendo mm, como prioritario, ¿verdad? Sé que hay otros laboratorios en donde entra personal que se capacita, este, pero nosotros creemos que el laboratorio no es muy grande, ¿sí? Y hay bueno, ese es también para contestar parte de tu pregunta, hay una rotación de trabajo, ¿sí? O sea, siempre debe haber dos personas por seguridad trabajando en el laboratorio. Podrían estar trabajando hasta cuatro, o sea, dos en la campana grande que vimos y dos en la campana pequeña, no más de cuatro, ¿verdad? Pero siempre por seguridad están dos. Tenemos también un sistema de cámaras, otro sistema de comunicación externa, un walkie-talkie que va directamente a seguridad de laboratorio. Este, y a través de la computadora también podemos tener conexión, eh, pues vía internet, ¿verdad? Entonces, no tenemos el problema de la situación de entrada de estudiantes. Somos investigadores, personal de planta, eso también es importante. No tenemos fluctuación en el personal en este laboratorio en particular. En otros laboratorios sí hay personal que es fluctuante, sí entran los alumnos, pero en este laboratorio en particular, eh, pues dada la calidad de lo que se maneja en el interior, la decisión, ahora sí que eso está en nuestro protocolo, en nuestro manual de procedimientos, y fue algo que nosotros como investigadores decidimos que así quedara. Muy bien, entonces continuamos en este caso con la pregunta de Aldo Munaico. Los requisitos que deben cumplir las instalaciones de un laboratorio BSL-3, en donde se encuentran o bajo qué normativa, diseño, sistema electromecánico, sanitario, eléctrico, ¿dónde se pueden encontrar esos detalles? Em, Está en el manual de CDC, ¿verdad? Viene muy detallado. La última versión del manual del CDC viene de manera muy, muy detallada, los requerimientos eléctricos. Sin embargo, yo sí le sugeriría, si piensa trabajar o desarrollar un laboratorio de este tipo, el buscar el asesoramiento
pues ahora sí que de los expertos es lo mejor, ¿verdad? Porque igual para los cuerpos electrógenos, digo, podemos tener ingenieros eléctricos muy buenos en nuestras instalaciones, en nuestras instituciones, ¿verdad? Pero estos laboratorios requieren de una expertise para el adecuado funcionamiento. O sea, los contactos tienen que estar regulados, tienen que estar bien identificados. Todos los contactos tienen que ir primero al UPS y luego a la planta para poder asegurar esto que les decía, de que en ningún momento el laboratorio se queda sin aporte energético. Tu planta debe tener una redundancia y ahí necesitas también, pues, la localización de la planta. En el caso de nosotros, la planta está inmediatamente por fuera del laboratorio y dadas las condiciones del laboratorio, es una planta que está subterránea, es una planta que está enterrada, ¿sí? Entonces, bueno, también tener esa situación de contar con el personal adecuado para que esté al pendiente de esa planta. Entonces, yo, si bien hay un detalle importante en el laboratorio, en el manual de la CDC, sí, sí te sugeriría buscar expertos en esta parte de la construcción y las adecuaciones de estos laboratorios. Muy bien. Tenemos ahora la pregunta de Carlos Agudelo. Dice, doctora, se toma una muestra para verificar la inactivación de las micobacterias posterior a la aplicación del protocolo de inactivación. Ok, nosotros usamos dos sustancias que son para asegurar la inactivación. A mí la regulación me pide que lo pase con hipoclorito de sodio. Nuestro investigador principal, que es el doctor Francisco González, ha hecho una serie de pruebas en donde utilizando el cavicide, que es todavía más potente, asegura la inactivación total del micobacterio. Entonces, nosotros como protocolo, si bien tenemos hipoclorito ahí, todas las muestras se trabajaban en tuberculosis al final eran pasadas por el cavicide. El doctor tiene más de 10 años de trabajo con Mycobacterium tuberculosis, entonces este protocolo él lo implementó en el laboratorio y con eso aseguramos que las micobacterias, aunque sean multidrogoresistentes, no resisten el cavicide. Perfecto. Tenemos ahora el comentario de Luis Ochoa. Gracias, doctora, por su explicación. Muy interesante lo que está haciendo la universidad y agradezco la detallada explicación. Continuamos con la pregunta de Juan Velázquez. De todas las variables o factores que se maneja al interior del laboratorio BCL3, ¿cuál o cuáles son las de mayor importancia? Definitivamente las presiones, ¿verdad? O sea, acordémonos que un laboratorio de bioseguridad nivel 3 tiene que ah, tener como objetivo primordial que nada salga hacia que nada salga del laboratorio, que nada salga vivo del laboratorio. Por eso cuando entra una muestra de un patógeno, cuando el material va a salir, tiene que pasar por el autoclave. O sea, todo lo que entra vivo al BCL3 tiene que salir muerto. O sea, no es negociable, tiene que salir muerto, porque si no se convierte en un fomite, ¿sí? Entonces, puntos importantes. Primero, evitar que lo que estamos trabajando en el interior salga hacia el exterior. Eso como lo hacemos con el sistema de control de las presiones. Siempre debemos tener de mayor a menor presión para que el flujo del aire siempre sea en una presión negativa y todo el aire que va del antecuarto al cuarto, a la cámara de trabajo del laboratorio, salga por los ductos, sea filtrado y pueda salir al ambiente sin problema, ¿sí? Si yo pierdo la presión, eso se me va a ir y entonces el riesgo de contaminación de mis áreas es alto. Entonces, punto número uno, no se debe perder la presión nunca, ¿sí? Punto número dos, el asegurar que los patógenos que entran vivos salgan muertos, ¿sí? O el material que estuvo en contacto con ellos, si llega a entrar, tiene que pasar por el autoclave. Tampoco es negociable, ¿verdad? Creo que serían como de los dos puntos más importantes que hay que cuidar. Bueno, y la otra, el sistema de protección. Que digo, no que no es importante, pero acuérdense que vamos con el primero, estamos cuidando el medio ambiente, o sea, que el patógeno no salga al ambiente. Con el segundo, estamos evitando que el patógeno contamine, ¿sí? Y con el tercero, nos estamos protegiendo nosotros,
¿verdad? Porque todo la armadura que tenemos de nuestro equipo de protección es nuestra barrera, ¿sí? O sea, los guantes, el doble guante, la máscara, los visores, la gorra, todo esto nos asegura que nos estamos protegiendo contra el patógeno. Y aquí les quiero comentar una cosa. Cuando la primera doctora, que estábamos en plena pandemia, empezó a trabajar con el virus, decía le decían, oye, ¿no te da miedo entrar al PCL3? Vas a estar con el SARS-CoV-2 de toda la gente que se está muriendo, y que esto y lo otro. Decía ella, me da más miedo ir al súper y agarrar una naranja que no sé quién agarró, que estar vestida en el laboratorio porque tengo el traje, o sea, estoy protegida, ¿sí? Entonces, bueno, si lo vemos desde ese punto, es cierto. Ese es el tercer punto o uno de los puntos más importantes que hay que asegurar. Nuestra barrera para no contaminarnos con el patógeno. Muy bien, continuamos entonces ahora con la pregunta de Carlos Agudelo. ¿Cómo se inactivan los filtros EPA de los gabinetes de seguridad biológica? Ok, ahí en el protocolo se pasan a bolsas rojas y luego al autoclave y después del autoclave a el destino eh, en una empresa encargada de manejo de residuos biológicos eh, infectocontagiosos. En este sentido, quiero decirles que dentro de nuestros protocolos de aseguramiento, nosotros hacemos 2 visitas al año a las empresas que se encargan de este proceso. Tienen que mostrarnos sus autorizaciones vigentes y estamos ahí, o sea, llegamos sin avisarles, ¿sí? Para ver cuáles son sus protocolos de destino final para los materiales. Esa es una manera de asegurarnos que no solamente nosotros estamos trabajando eh, adecuadamente evitando la contaminación, sino que el destino final de nuestro componente también es adecuadamente o destruido, incinerado o depositado. Muy bien, entonces continuamos con la pregunta de eh, Paulo de Carvalho. Con relación al problema de incendio, ¿existe un equipo de personas preparadas para actuar en caso sea necesario? Sí, la universidad cuenta con un sistema de seguridad. Hay todo un equipo, tenemos protocolos en toda la institución para evacuación. Nosotros tenemos más a veces problemas de mucha lluvia, ¿verdad? No tenemos sismos, ¿verdad? Y el sistema, la situación de los incendios, pues eso existe en cualquier lugar, ¿no? Entonces tenemos nuestros sistemas de alarma, de detección de incendios, y sí, está establecidos los protocolos de operación en caso de un incendio dentro del laboratorio, de cómo el material, cómo el personal debe manejarlo internamente, y el protocolo de aviso a estos equipos de protección civil, se le llama protección civil de la universidad, para que ellos también nos puedan auxiliar. Aquí trabajamos muy de la mano, puesto que ellos nos dan capacitación para el manejo de estas situaciones y nosotros les damos capacitación para el manejo de pues todos los protocolos de cumplimiento que tienen que hacerse dentro del laboratorio, ¿verdad? Porque ellos pues habitualmente no van a estar dentro del laboratorio, pero si llega a darse una situación, saben que tienen que entrar con al menos el equipo de protección para pues también ellos poder acceder a las áreas. Muchas gracias, doctora. Continuamos con la pregunta de José Murillo. ¿Cuántos profesionales trabajan actualmente en su laboratorio y cuántas horas laboran? Son 4, ¿verdad? Y el tiempo, laboran de tiempo completo, ¿verdad? De las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Y el tiempo que están dentro del laboratorio, ahora sí que depende de la carga de trabajo que tengan, ¿verdad? Em, lo que sí cuidamos es que pues no sean más de las 8 horas, ¿verdad? Por esta situación de tener que cumplir con las necesidades fisiológicas, comer, ir al baño, todo esto. Y la otra, que siempre existan 2 personas trabajando.
Bien, continuamos con la pregunta de Gustavo Jacome. ¿Con qué tipos de acreditaciones, certificaciones cuenta el BSL-3? Tenemos, bueno, la autorización de Secretaría de Salud como laboratorio, ¿verdad? El comisionamiento que tiene por parte de la FAO, ¿verdad? Y ahorita en proceso esta parte del cumplimiento para el cultivo con el INDRE, pero sí tenemos el cumplimiento con el INDRE para la parte de diagnóstico molecular. O sea, sí podemos trabajar con el virus, con muestras que tengan el virus, ¿verdad? Ese lo tenemos desde cuando se inició la pandemia, como les platiqué. Muy bien, continuamos con la siguiente pregunta de Camila Bragañolo. ¿Cómo se descontamina el ambiente de laboratorio? Ok, contamos con un equipo que se llama Fileas, que tiene peróxido de hidrógeno y se hace el protocolo de descontaminación después de trabajo, este, dependiendo de la frecuencia de trabajo, ¿verdad? Después de trabajar y se hace para las encimeras, para la campana, medioambiental, para las diferentes áreas, ¿verdad? Y de esa hay una técnica en bioseguridad, que es una química con maestría en microbiología, la que se encarga del procedimiento. Muy bien. Tenemos la pregunta de Washington Cabana, hace un comentario previo, gran ponencia. Con respecto al flujo de aire en el laboratorio, ¿hay algún protocolo, norma técnica y con respecto a las cabinas de bioseguridad que se adquieren de determinada empresa a nivel gubernamental? El mantenimiento en el caso de la empresa proveedora no tenga acreditación, ¿a quién se tiene que recurrir para el mantenimiento? Ok, sí, es un punto importante. La empresa que te va a dar el mantenimiento de las campanas o de los filtros, en el caso del cambio de los filtros, cuando este es procedente, debe tener su certificación, ¿sí? Em, Porque en el caso de no, de tener solamente un proveedor que te hace el cambio, pero que no tiene la certificación al momento de hacerte tu evaluación, ese es un punto que no vas a pasar. Y es un punto que puede determinar que te den o no el permiso de trabajar, ¿sí? Entonces, sí es importante eh, buscar un proveedor que se encargue, particularmente, comentarles, en el caso de nosotros, nuestro proveedor tuvo que ir a tomar capacitaciones y luego certificarse porque necesitábamos que nos certificara cantidad de partículas, calidad de ruido, temperatura, humedad y luz ultravioleta. Luz general y luz ultravioleta. Entonces eran parámetros que habitualmente él no, pues no, no daba mantenimiento y no, o daba mantenimiento, pero no hacía un certificado que avalara que estaba dentro de los rangos. Entonces sí, nuestro proveedor tuvo que ir a Estados Unidos a tomar ciertas capacitaciones para luego poder darnos el servicio. ¿No? Porque si no, pues ellos no nos daban ese aval y entonces nosotros no cumplíamos con ese punto. Ya terminamos vamos a tomar ya la última pregunta. Hace un comentario Bernardina Morales. Muchas gracias por compartir su experiencia y en relación a la salida de emergencia en caso de incendios, ¿cómo funcionaría? Fueron cuestionados durante la certificación y sobre el hipoclorito, ¿cuál es la concentración que utiliza? Y si existe alguna recomendación en relación al tiempo máximo de permanencia dentro del BCL3. Ok, este, a ver, porque ahí fueron varias. En cuanto a salida de emergencia, como ustedes pudieron ver en la presentación, nosotros tenemos una sola puerta de acceso del antecuarto, del área externa al antecuarto y del antecuarto al área de laboratorio. Y ahí pues no tenemos problema, es el mismo flujo de entrada que de salida. Hacia el exterior sí tenemos una salida de emergencia, una ruta de emergencia marcada y nuestra salida de emergencia del laboratorio es diferente que la salida de emergencia del resto de los laboratorios. O sea, tenemos una salida única a un área central. Les comentaba que tenemos estos protocolos
de simulacros en los laboratorios. En general lo hace Protección Civil de la universidad y en trabajo conjunto con ellos se determinó que quien esté trabajando en el laboratorio de bioseguridad, si llegara a haber una situación de tener que salir de emergencia, tenían que recorrer específicamente esa salida y localizarse, concentrarse en una área diferente a la del resto de la comunidad. También, pues, para mantener esta parte de seguridad para todos, ¿sí? Esa era una. No nos cuestionaron, no nos pusieron como que hay alguna inconsistencia. Las entradas cumplen con dimensiones, con puertas estancas, con sellos herméticos, con control magnético para entrada y salida, con control de presiones. No tuvimos ahí en esa situación ninguna puntualización, ¿verdad? Sí, en la recomendación del doctor Pascual fue eso nada más determinar una salida específica para la emergencia, ¿verdad? Y eso fue lo que trabajamos con Protección Civil. Y la otra, el tiempo de permanencia en el laboratorio depende del protocolo. O sea, am, realmente hasta ahorita, en el proceso que estamos trabajando, que es en el cultivo, lo más que estás trabajando ahí en cultivo son 2 horas, 2 horas y media, ¿sí? O sea, realmente ah, la persona podría estar, vamos a decir, las 8 horas. No es recomendable porque estar sentado, ya vieron, los bancos no son nada cómodos porque son de, son de acero inoxidable. Imagínense 8 horas en un banquito de acero inoxidable, así como que este, el cuerpo va a protestar. Pero el protocolo en sí del manejo de cultivo es corto, o sea, no, aún los ensayos más largos no son más de 4 horas. No te escucho, doctor. Muchas gracias, doctora Moreno, por su presentación y por responder las preguntas de nuestros asistentes. Antes de pasar a las palabras finales, nos gustaría poder invitarlos a nuestro próximo evento, en este caso presencial, que es el primer Congreso Internacional de Bioseguridad y Biocustodia, que se va a realizar el miércoles 16 de octubre, desde las 9 hasta de la mañana hasta las 6 de la tarde, en el auditorio Zoom de nuestra universidad en la sede de San Martín de Porres. Vamos a contar con la participación de 9 ponentes nacionales y 5 ponentes internacionales. Vamos a contar con la participación de el doctor Luis Ochoa, del doctor Claudio Mafra, de la técnica Luciana Vázquez, farmacobiólogo Jonathan Valdés y también la participación del arquitecto Luis Linares, además de los ponentes nacionales. Se les va a compartir en el chat la ficha de inscripción y esperamos contar con su participación. Ahora sí le doy el pase a la doctora Cintia Hurtado para que pueda dar las palabras finales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ha sido muy grata la charla. A nombre de la Dirección Universitaria de Asuntos Regulatorios de la Investigación, les expreso mi más sincero agradecimiento a todas las personas que han hecho posible realizar y contribuir con éxito este evento. En primer lugar, a nuestra distinguida ponente, la doctora María Moreno. En segundo lugar, a la Oficina de Bioseguridad, a ti, Henry y Ángel. Y finalmente a todos ustedes, queridos asistentes, por su compromiso, su entusiasmo. Esperamos volverlos a ver, a contar con su participación en un futuro evento. Hasta luego, que tengan una buena tarde. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, doctora. Ajá. Gracias. Muy, muy complacida de la invitación, muy contenta con todas estas preguntas que me hicieron. Ojalá que haya respondido completamente a sus dudas. Y yo creo que es esta parte, este tipo de eventos que aunque son a la distancia, nos siguen enriqueciendo y nos siguen sumando. Y yo creo que nos falta todavía mucho hacer esto, o sea, buscar sumarnos, porque es la única manera en la que vamos a poder avanzar. Por último, nada más quisiera decir, desafortunadamente el problema de la pandemia nos puso en evidencia nuestra susceptibilidad
pero también puso en evidencia la importancia de la bioseguridad y la biocontención. Entonces, si bien es una situación catastrófica para quienes trabajamos en la bioseguridad, creo que es una gran área de oportunidad para que realmente crezca el grupo de personas buscando la calidad en el servicio, la seguridad de nuestros trabajadores, la seguridad de nuestros pacientes en el cumplimiento de nuestros objetivos, ya sea docencia, investigación o servicio. Muchas gracias, muy agradecida y bueno, nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Gracias con todos. Hasta luego. Hasta luego.